sitting down by the river, just taking his time. She's sitting right beside him, you're losing your mind. Sitting down by the river, just taking his time. She's sitting right beside him, you're losing your mind. It's feeding you a line. Forever. 2026 es el año en el que vivimos y el año en el que salió Castle Park. Es el último nuevo disco de Graham Coxon, guitarrista de Blur. Me pareció bien empezar hoy compartiendo un disco nuevo. ¿Por qué no? Búsquenlo en redes, escúchenlo si les gustó. Es una linda musiquita. Para generar un estado de relajación es que tenemos esta cortina y que sea propicio el momento de la columna de educación a cargo de Lucas Croch. Lucas, ¿cómo estás? Juan. A mí me va bien, ¿vos? Bien. ¿Vos estás bien? Bien, sí. Recibimos el recibo de sueldo hoy. Eso hace que, bueno, depende, entonces, puede ser bueno o malo. No, impactó el acuerdo ¿Ya del impactó? 21,5%. ¿Está incluido? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Está incluido el ¿El 21? aguinaldo? No, si en lo que se depositó estaba incluido el 21 del acuerdo de hace unos días. Por eso impactó. Bien. Impactó. Y Impactó. La bala era más pequeña de la que debería ser. Sí, pero pero una impactó. bala al fin. No sé si avala la bala, sí. pero hay que seguir luchando. Sí. Bueno, Esto dámelo que lo agarro y sigo pidiendo lo que tenía que pedir. por supuesto. Claro, sí, y sí. más cuando tenemos ahí la confirmación de la Corte, ¿sí? Sí. Que no da lugar a la cautelar del Sí. gobierno, con lo cual hay que seguir para adelante. Hay que ver qué se les ocurre ahora, pero por lo menos esa. Teóricamente y en términos legales, una multa diaria por cada día de incumplimiento a los funcionarios directamente responsables con la aplicación de la política. Y esa multa es proporcional al dinero que deberían pagarle a las universidades o es proporcional a sus sueldos y haberes. Porque si le van a cobrar. Le pregunto a Adorni y te digo la semana que viene. No está más. Ah. No sé si. Ah. No, se ha ido. Han tenido un cambio sustancial en relación al tema jefe de gabinete. Ah, bueno. Pero bueno, igual mejor un poco que nada. Pediremos Vamos, todo. sí. Pero ahora el todo es la columna. Que La es columna. la Que totalidad. hoy tenemos. Para mí, que soy politólogo, es mi formación de base. Bien. Hoy tenemos en la mesa un lujazo de equipo que va a empezar a dar un seminario optativo en las carreras de educación, en la LIC y en el ciclo. Cristina Ruiz y Mario Porto están con nosotros. ¿Cómo les va? Buenas Hola. tardes. Hola, ¿qué tal, Lucas? Lucas? Hola, Juan. ¿Cómo estás, Mario? Bueno, y nos van a... La idea es un poco hoy que nos cuenten, ¿sí? La cocina, porque es un lujo tener a dos personas que no pensaron teóricamente un seminario, sino que desde el mismo barro de las políticas y pensaron una propuesta que una lo teórico con lo práctico, ¿no? La universidad con el territorio. Ese seminario que vamos a estrenar en agosto se llama Gobernabilidad del Sistema Educativo Bonaerense, con un apodo que me parece espectacular, ¿sí? El tamaño del bicho, ya vamos a hablar. El tamaño del animal. Sí, del bicho, porque yo soy hincha Argentino Junior, entonces todo animal es bicho, pero el tamaño del animal, espectacular para hablar de un sistema educativo tan complejo, heterogéneo, enorme, ¿no? Como es el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Mario fue director de escuela. El director de escuela de la provincia de Buenos Aires es ministro de Educación, Nación, ¿no? Y Cristina, siempre De trabaja todo. exactamente a la Toda la par. carrera. Dos personas que conocen el territorio como pocos. Así que bueno,
yo tengo muchas preguntas para hacer, pero en primer lugar, ¿cuál es el objetivo? Una cuestión fundamental, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta materia y la experiencia de ustedes en una universidad como esta? ¿Cómo lo pensaron, digamos? Cristina empieza. Bueno, en realidad es producto de muchas conversaciones y discusiones con muchos colegas, con muchas compañeras y compañeros del territorio, no preocupados con la intencionalidad de que pensamos de que se describe mucho el paisaje, se habla mucho de la crisis de la educación, ¿no? Y nosotros creemos que frente a ese conocido eslogan que las crisis son oportunidades, nosotros pensamos que son oportunidades en tanto y en cuanto se construyan propuestas y acciones. Entonces, para nosotros, pensar un seminario es pensar un espacio para la construcción de propuestas, para poder repensar junto con otros, junto con nuestros estudiantes, con los que participen del seminario, cómo considerar y construir los problemas del sistema educativo bonaerense. ¿Sí? Hay una cuestión ahí, te dejo, Mareo. Sí. Hay una cuestión bien interesante lo que estás planteando, Cristina, que es que yo cuando, digamos, leí la propuesta de ustedes del seminario, el programa, una visión muy rupturista de la visión tecnocrática, ¿no? Del manejo de las políticas educativas, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión de el territorio y una cogobernanza, si se quiere, y cogobernabilidad, ¿no? Entre el territorio y la gestión que gestiona las políticas públicas en el territorio, ¿no? Sí, nosotros partimos de una idea que es que todo proyecto educativo es un proyecto político. Exactamente. Y creemos que todo proyecto político es un proyecto cultural. Diría, como el proyecto cultural es la etapa superior de la política. Y que ese proyecto cultural siempre es un proyecto histórico de continuidades, ¿no? De continuidades colectivas. Sobre esa base es que pensamos este programa de estudios, porque la verdad que nace como un programa de estudios que le proponemos a la universidad, en mi caso como continuidad de lo que yo hace 15 años vengo haciendo en esta universidad, porque durante 15 años trabajamos en el pensamiento nacional y latinoamericano por un lado, y en el último tiempo tuve un acercamiento a la investigación educativa. Entonces, con Cristina, que veníamos reflexionando sobre un modelo educativo para la provincia de Buenos Aires, que cuestionara incluso lo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Porque Sí, claro. partíamos de ese hándicap de poder criticarnos. Entonces, hacemos esta propuesta, que es estudiar cómo se gobierna el sistema educativo bonaerense, y para estudiarlo pensamos en 3 ejes. Uno, vinculado al diálogo social. La educación tiene que salir de la endogamia del sistema para Totalmente. dialogar con otros actores. Lo planteamos desde la propia investigación del tema, pero también lo planteamos desde un ejercicio docente que pueda formar cuadros futuros de conducción política de un sistema muy dificultoso de gobernar. Absolutamente. Digo, en una carrera como gestión educativa, Claro. que esta dimensión no esté tomada en cuenta. Claro, ¿no? me quedé pensando en eso que vos decías, un planteo no tecnocrático. Así como hablábamos del tamaño del animal, nosotros también decimos de que todos somos parte, ¿no? Entonces, cuando vos formas profesionales en educación, habida cuenta que esto va a estar como seminario optativo para las carreras de educación, esto de poder salir de una inscripción individual, ¿no? Me recibo, salgo a buscar trabajo en el sistema educativo, sino qué configuración tiene ese sistema, ¿no? ¿Cómo lo analizo, ¿no? ¿Qué caminos? ¿Cómo es ese territorio? ¿Cómo está organizado ese territorio para el diseño y para la implementación de las políticas educativas, ¿no? Porque
todas las políticas tienen un diseño territorial, todas. Salud, educación, hasta... Que es distinto a que se correspondan con el territorio. Por No. eso la visión tecnocrática. Es una visión, no, para la implementación, lo que pasa es que esa división, digamos, si vos la analizás tecnocráticamente, no da cuenta de las disputas de los diferentes actores, y que además también es una construcción en una determinada contexto histórico. Pero por eso ¿no? digo, por hay- eso tomamos también la historia. Hay una limitación del concepto de territorialidad. Sí, absolutamente. En el sentido que lo territorial pareciera ser únicamente lo físico. No, claro, Claro, no. no, perfecto. Eso. Sí, total. Y en realidad hay otros planos que se superponen, ¿no? Sí. A ese plano formalmente geográfico, ¿no? Sí, sí. Que quedan ocultos, que obviamente tienen una intencionalidad, ¿no? En la, Sí, en la ahí- visión tecnocrática de la... Ahí, Lucas, nosotros partimos de dos definiciones muy simples. Creemos que los problemas educativos no son problemas exclusivamente pedagógicos, Exacto. sino que son problemas políticos. Y partimos de otro concepto, que es que el territorio no es un tema geográfico, no se define desde lo técnico geográfico, sino del entramado socioeconómico y político que genera ese territorio. Por eso nosotros pensamos en un principio 3 seminarios, ahora fusionamos 2 para este optativo, que tiene un eje teórico, que tiene un eje histórico y tiene otro eje de propuestas frente a una realidad compleja y heterogénea que nosotros llamamos simpáticamente el tamaño del animal, ¿no? Pero después tiene otra etapa que ya trabajaremos el próximo año, que es la relación entre educación y desarrollo local, ¿no? La educación y el desarrollo territorial desde la visión productivista del desarrollo local. Sí. Y además porque en esto que vos decís del territorio, en el territorio educativo convergen decisiones políticas multiestatales, por decirlo de alguna manera. La del Estado Nacional, la del Estado Provincial y de los Estados Municipales. A veces se hace no se ven todos esos cruces que hay y que impactan en cómo se implementan las políticas, cuáles son los actores involucrados, cómo llegás con distintas cuestiones. Y lo otro es un enfoque el enfoque historiográfico que nosotros vamos a darle en este seminario, que eso lo explicás vos más que divino, que es el de las decisiones. No, sí, digo, en primer lugar, antes de ir al centro que me tira Cristina, pero digo, en primer lugar, estamos dispuestos a decir lo obvio, que generalmente no es tan obvio, ¿no? Por ejemplo, esta división de lo estatal entre lo nacional, lo provincial y lo municipal, que no siempre está tan claro. Y por el otro lado, también la diferencia entre las jurisdicciones, fundamentalmente entre la provincia de Buenos Aires y Cava, frecuentemente comparable y inútilmente comparable, porque estamos hablando de 2 escalas tan diferentes que distorsionan las conclusiones. Ahora, cuando abordamos el tema de la historia de las ideas en educación en la Argentina, que así empezó, dar un seminario de historia de las ideas educativas argentinas, después lo fuimos puliendo y nos parecía que no era un gran aporte, desde el lado nuestro por lo menos, hablar de ideas, sino hablar de la experiencia de gestión. Y por lo tanto, lo que proponemos es hacer una historia de las decisiones políticas en educación en la Argentina. Porque las ideas abundan, las decisiones políticas Bueno, en una carrera como gestión, son diferentes. sí, esta ligazón, porque digo, el programa tiene estas 2 dimensiones bien interesantes, Sí. ¿no? Que permiten pensar una contextualización en el terreno de la gestión, ¿sí? Pero historizado. Entonces, claro. por eso, ¿no? Y aparte, pues siempre, cuando uno está en la gestión,
participa de debates teóricos, pero después hay que tomar decisiones, ¿no? Sí, Mario, pero participa de debates teóricos cuando hay conciencia, ¿no? de esos posicionamientos, porque muchas veces ni siquiera hay conciencia de eso. Es otro territorio que se superpone, ¿no? Pero ustedes establecen, y que es bien interesante y propositivo, la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza, ¿no? Que así como la diferencia entre gobierno y Estado, que se confunde, ¿no? Por una cosa son los límites del Estado y otra cosa es cómo las funciones del gobierno, ¿no? A los estudiantes le dedicamos bastante tiempo en trabajar estas diferencias, y que ustedes, cuando toman la idea de gobernabilidad diferenciada de gobernanza, es bien interesante para diferenciar territorios. Porque aparte de superponerse estructuras administrativas distintas, también se superponen estilos, ¿sí? Sí, de claro. gestionar esas estructuras. Y proyectos políticos. Y proyectos inclusive. políticos, por eso son como las 1000 hojas, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y después, claro, la crisis es de la educación. Entonces, cuando no vemos los territorios que se superponen y que tensionan entre sí, es muy fácil decir que la crisis es de la educación. Y ahí lo que hay es básicamente un problema de gobernabilidad de un sistema que está inserto dentro de otro sistema, que habría que ver hasta dónde es sistema, por otro lado, porque llamamos sistema educativo en la Argentina a un sistema que, si hay algo de lo cual adolece, es de sistematicidad en términos de sistema, ¿no? No sé si me explico, pero digo, a mí realmente... que no están unidos las distintas partes del Estado para formar un sistema. Yo creo que así como se qué? confunde gobierno y Estado, se confunde lo que es un sistema de lo que son uniones entre partes. Okay. ¿No? Entonces, esta superposición de las cuales hablan Cristina y Mario, y que queda bien plasmado en el programa, habla de alguna manera de esta, ¿no? Cómo pensar un sistema, pero como sistema, en donde uno tiene que tener en cuenta todas estas variables que están en juego, ¿sí? Para poder, por ejemplo, formular un proyecto educativo con sentido. Quiero decir, formular un proyecto educativo no es difícil. Necesitas un sistema para un proyecto. Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que ahí vos, por ejemplo, en el caso de los sistemas educativos, por lo general se habla de las dos puntas del sistema. Se habla o de las escuelas, las instituciones, Claro. ¿no? El gobierno de las instituciones, ¿no? O del nivel central. Y hay un nivel intermedio de gestión, que en el caso de la provincia de Buenos Aires son miles de personas, ¿sí? Supervisores, gente de los tribunales, de esto, de aquello, una cantidad de organismos descentralizados que están entre el nivel central y la escuela, ¿no? Y eso hay que que es lo que nosotros decimos que hay que reformular, que hay que reentramar, ¿no? Porque en algún momento, bueno, bajo la conducción de Mario, pensamos un sistema de regiones determinado, pensando también en la cuestión productiva, ¿te acordás en ese momento? Y la gobernabilidad. ¿No? Y la gobernabilidad. Pero hay que seguir repensando eso a la luz de las modificaciones actuales, que están también ligadas, fíjate que hay en el programa, nosotros tenemos puntos, están ligadas a las condiciones materiales, que es cómo se financia la educación, ¿no? Entonces eso también hay que entramarlo, ¿no? Porque a veces se queda muy separado y cuando se pide más presupuesto, ¿qué es lo que se está pidiendo, no? ¿Y de qué depende, no? Y que hay transformaciones que a veces en la base se pide o en los lugares académicos. Dicen, pues, habría que cambiar tal cosa, y para eso hay que cambiar la Constitución. Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con lo no se sabe cómo es la cosa. Ahí hay un tema que trasciende a la educación en la provincia de Buenos Aires, que es el tamaño del animal en el sistema político argentino, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, tiene una razón de ser el de financiamiento no solo a la educación, pero también a la educación,
por parte de fondos estatales, ¿sí? Nacionales, como proyecto político. Entonces, ¿cómo pensar? O sea, se me ocurre hacer tirar una idea para este ámbito, ¿no? de una columna de educación. Y digo, bueno, ¿cómo pensar en un proyecto, en un modelo de país, ¿no? En donde yo siempre digo que pensar la educación es pensar en un modelo de país, ¿no? Ahora, ¿cómo pensar un modelo de país en la provincia o en el estado más importante en términos demográficos, pero también en un contexto nacional, en un país federal, las contradicciones del sistema, ¿no? Que tira absolutamente para el otro lado, ¿no? Entonces es muy, muy difícil, y al mismo tiempo, para quienes nos dedicamos a esto, aunque haga una crítica a la tecnocracia, ¿sí? Muy interesante ver los conflictos, ¿sí? Que quedan al descubierto en este momento. Por eso es tan importante el seminario de ustedes siempre, pero en este momento particular, ¿no? Porque es de alguna manera como proponer ver al rey desnudo. Y sí. No sé, un poco yo lo vi así cuando leí el programa, ¿no? Sí, pues muchas cosas tiraste, pero voy a tratar de ordenar algunas que se me fueron ocurriendo, ¿no? Digo, algo que a mí me interesa de este estudio, este programa de estudio que planteamos con Cristina y que lo transformamos en un seminario también, es esto que decíamos recién de las tomas de decisiones, ¿no? Y yo siempre recurro a una anécdota de mi disciplina, que es la historia, ¿no? A la que me he dedicado. Y que a mí esta anécdota, que no sé si es verdad, es una fantasía, no me importa, ojalá que haya sido verdad, que es una cena sobre el final de la Segunda Guerra Mundial entre De Gaulle y el gran historiador francés Fernand Braudel, ¿no? Porque a mí esta historia de la cena de Gaulle y de Braudel me aparecía siempre cuando yo era ministro. ¿Qué era? Que Braudel le explicó la historia de Europa a De Gaulle. Y De Gaulle estuvo callado hasta que le preguntó, bueno, ¿cómo divido Alemania? ¿No? Y esa es la decisión política. Entonces, en general la academia estamos acostumbrados a encontrarles nuevos problemas a las soluciones. Y cuando estamos en la gestión tenemos que encontrarle soluciones a los problemas. Y entonces tengo que saber cómo divido Alemania, además de la historia de Europa. Sin saber la historia de Europa no voy a poder dividir Alemania. Pero relatar la historia de Europa y no darle solución a ese problema del momento es un fracaso. Entonces nosotros partimos de allí, ¿no? De decir, bueno, con Cristina venimos trabajando hace mucho tiempo también, que forma parte de esto, por supuesto, la esencia de esto, que es, bueno, construyamos una agenda incómoda, Claro. y así la llamamos, una agenda incómoda, en donde pongamos los grandes temas de la educación de la provincia de Buenos Aires y su extensión hacia la nación, y metámonos en esos temas incómodos, y bueno, y que cruja. Pero Eso, no los escondamos. Tengo que ser absolutamente sincero, que es lo que me cautivó del programa y de la idea. Soy politólogo, no puedo, Sí, o sea, yo huelo el tamaño del animal Sí, claro. en Ahora, términos de lo que Lucas, significa esa complejidad. El tamaño del animal es para elegir bien el arma con la que lo vamos a cazar, ¿no? Sí, si bien estoy en contra de cualquier casa. También le podés poner un alimentito y que venga. Capaz, le acaricia la cabeza. Sí. No hace falta cazarlo. No, Vos no. sabés que el no. sistema educativo Es bravo, ¿no? Sí, es no. un elefante al que vos le pegás con un bate de béisbol con toda tu fuerza y no se da cuenta. Claro. Y un día pasaste y lo tocaste con una pluma y te pegó una patada que te destruyó. Y es un sistema complejo porque, voy a decir algo a modo risueño, pero es un sistema en donde el discurso es ultraizquierdista y la práctica es conservadora, ¿no? Absolutamente. Entonces, Pero aparte es el sentido de la educación misma. claro, Porque la Tendríamos educación. que haber traído lo del Aleph educativo. claro. Bueno, eso también, ¿no? ¿No? Es esto de. Porque. Lo que decimos nosotros siempre, ¿no? Un sistema donde un ministro de Educación compra violines, vacas, libros.
¿no? Digo, hay que comprar todo eso, ¿no? ¿De qué se trata? Y tenés cantidades de instituciones educativas. Nosotros decimos escuela, pero tenés variedades de escuelas secundarias, variedades de escuelas primarias. Simplemente con la rural y urbano, simplemente. No, pero adentro a su vez de cada uno de esos universos hay una diversidad, ¿no? Impresionante, A veces, ¿no? disculpame que interrumpa, digo, pero lo rural a veces es ir en lancha a las islas. Claro. Y a veces es ir a caballo Exacto. Sí. al campo, ¿no? Y lo urbano es tener una escuela de 2.000 alumnos que son 100% NBI, ¿no? Sí, claro. O tener una escuela urbana que quedó en el centro del pueblo y que quedó vacía porque es una zona comercial. Y por otro lado, lo urbano es la migración interurbana, que te arma un poblamiento en un asentamiento precario en 24 horas y al otro día necesitas 3 escuelas. No, pero digo, los cruces y la complejidad entre niveles y modalidades. No, claro, bueno, o tenés propuesta educativa en hospitales, en cárceles, en una diversidad. Bueno, y hay una gran discusión que no solamente incumba la educación y que tiene muchísimos años, Mario lo debes de conocer, bueno, Cristina también, bien, es esta idea de por qué esa magnitud de la provincia de Buenos Aires. Inclusive hay proyectos, ¿no? Cajoneados, ¿no? de dividir la provincia de Buenos Aires juntamente por argumentando el tamaño del animal. Ahí hay un tema también, ¿no? En donde por un lado el miedo a la complejidad y a la heterogeneidad, ¿no? Y pensar un sistema puede ser muy rico, pensar un sistema en un contexto heterogéneo, mucho más que en un contexto homogéneo, eso de acuerdo a qué modelo de país uno tenga, ¿no? Hay cuestiones políticas ahí que se cuelan, de intereses políticos, de mantener ciertos, que atraviesan también a la educación y a otras políticas públicas sociales. Pero si hay políticas nacionales donde hay distintas provincias que tienen distintas características, no debería ser mucho más complicado que eso, o por lo menos igual de complicado para la diversidad dentro de una provincia grande como la de Buenos Aires. Si se puede hacer a nivel país, no es lo mismo, imagino, la educación en Tierra del Fuego que en Misiones, y sin embargo nos dicen, que cada uno decida solo. Aunque bueno, en la práctica... ahí justamente... en la práctica un poco hicieron eso y muy bien no salió. Capaz que si se repite lo mismo con la provincia de Buenos Aires, puede terminar. Es que se repite igual. lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Se repite lo mismo, en términos de tensiones, ¿no? Esto es lo que decía hace un rato yo del sistema. O sea, cómo se piensa el sistema. Lo que pasa es que es muy difícil pensar un sistema si pensamos en nuestros orígenes como Estado independiente, ¿no? Muchos lo llaman un Estado fallido, un Estado esquizofrénico, hay muchas adjetivaciones, ¿no? Tengo una pregunta que va más atrás. Es muy difícil pensarlo, porque lo han dicho varias veces. Que sea muy difícil, ¿es que no se puede o es que es muy difícil? Porque a veces las cosas son difíciles. A veces son difíciles. Supongo que estudiar... En un posicionamiento teórico, que no Sí. es mío, pero que las teorías tienen que simplificar la realidad necesariamente, ¿no? En un Estado que no hay ganadores y perdedores aún, ¿no? Que hay un empate hegemónico en términos de lo que ha significado nuestro origen, es muy difícil que estas tensiones no estén pendulando y que se lleve puesto también en las políticas que implican a esos estados. Atraviesa la gobernabilidad, la gobernanza. Lo que pasa es que hay que salir, me parece a mí, porque por lo menos nosotros eso lo hemos intentado siempre, de ciertos versus, ¿no? Que para nosotros no lo son, como por ejemplo centralización y descentralización, para nosotros no son versus. Nosotros coexisten cuestiones que son centralizadas con cuestiones que son descentralizadas, ¿no? Hay maneras muy binarias de analizar, universalismo versus focalización, y depende qué es lo que se va a trabajar, cuál es la escala, ¿no? Sobre la cual vas a intervenir. Eso hay una cuestión importante que hay que trabajar, ¿no? En los procesos de formación.
Sí. Por eso es tan importante en una carrera como de educación orientada a la gestión, esto digo, pero porque aparte son decisiones, como lo dijeron ustedes, son decisiones, esto mismo que estás diciendo, son decisiones político-ideológicas, si se quieren. Digo, hay a un sector que vas a tener que convencer, ¿sí? O persuadir que esta es la forma de... ¿Por qué sería, si mi interés no es el mismo que el tuyo, ¿sí? Sería beneficioso gestionar como para decirlo muy, muy llanamente, ¿no? Creo que estructuralmente en la Argentina hay... yo tampoco soy muy afín al pensamiento dicotomizante, individualizante, etcétera, etcétera, pero también uno es arrastrado a esos posicionamientos porque esto atraviesa la forma de gestionar y la forma de pensarnos. Aunque nosotros se entiende, ¿no? Digo, aunque estemos remando, ¿sí?, contracorriente en relación a esto, somos parte, porque si no estaríamos remando contracorriente. Claro. Me quedé pensando en lo que le planteaba Juan, de lo difícil no tiene por qué ser imposible, ¿no? Y además, ¿quién te dijo que era fácil, no? Claro. Claro. ¿Quién te contó que gestionar un sistema tan complejo, heterogéneo, es fácil? Y bueno, nuestros estudiantes que se van a dedicar a la gestión educativa en un sistema tan complejo tienen que tener esa dimensión, ¿no? Porque la verdad es que lo que ellos administran, y el que llega ministro o al equipo ministerial, lo que administra es un milagro todos los días, ¿no? Porque lo que administra es que ocurran hechos pedagógicos o resultados de aprendizaje entre unos 5 millones de alumnos o estudiantes con 300.000 docentes en unas 22.000, 23.000 servicios educativos, con unos 15.000 edificios, de 8 de la mañana a las 11 de la noche, sin que ocurra nada. Bueno, es administrar un milagro diario, ¿no? Claro. Y eso, bueno, nos tiene que... Volvemos a la gobernabilidad. Bueno, ¿qué sistema organizamos para que eso ocurra? Y que todos los días podemos tener algunos objetivos cumplidos sin que haya catástrofes todos los días también, porque pueden ocurrir muchas desgracias permanentemente. Yo recuerdo, cuando yo era ministro, pasaba algo y me decía, ¿qué hace la escuela? Me decía rápidamente la prensa, me decía, ¿qué hace la escuela? Y bueno, hace tantas cosas todos los días que a veces ocurren unas desgracias, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el gran tema, o uno de los grandes temas nuestros, es ver cómo podemos dar mayor libertad en la organización autónoma de las escuelas sin romper el sistema, sin caer en la anarquía. Me parece que eso es un gran desafío, ver cuánta autonomía damos sin que el sistema deje de existir. Porque esos son los dos peligros, ¿no? La anarquía, cada cual hace lo que quiere, o la centralización, en donde uno se cree que al centralizar, claro, que centralizando todo lo que uno piensa ocurre. Claro, que además con las dimensiones que estás nombrando, esa centralización es imposible. Imposible. No tenés como controlar 22.000 escuelas. Sí, se controlan. No, sí, pero un poco como este milagro. Sí, Imagino que se deben por eso controlar lo que importa es persignándose cuál una es parte. el contenido de la categoría control, que ese es Exactamente. otro objetivo que nosotros tenemos, que es desideologizar las palabras que son consideradas como negativas, ¿no? A veces depende, cuando para nosotros, qué sé yo, hablar de eficacia, de eficiencia, en un momento determinado eran malas palabras. Es una locura eso. Depende al servicio de qué proyecto político esté. Pierre ¿no? Bourdieu habla de especies de capital. Pero digo, por eso ¿sí? digo, ¿qué les pasa? ¿No? Entonces, una cantidad de categorías que control, como vos decís, control, depende cuál es el contenido y el proyecto político, digamos, que encuadra, que enmarca todo eso, ¿no? Y entonces, eso también hay que trabajarlo, porque hubo como lo que a mí me parece una banalización, ¿no? Y eso es remar contracorriente, porque Sí. proyecto político es mala palabra. Exacto. Proyecto político es mala palabra y sobre Exacto. todo cuando está
vinculado con educación, porque la educación es pura y santa, ¿sí? Entonces, obviamente lo digo No, y irónicamente. después hay que ¿no? ver, hay que ver hasta las propias contradicciones. Nosotros siempre tiramos una que decimos, che, la ley 1420 está barroca, ¿eh? Pero por supuesto. Entonces digo, porque si no hablamos escindidos, ¿no? Pero no en solamente, un pero aparte no marco, solamente digo, está barroca, Digo, no solamente está barroca y era y hoy, pero nosotros también hoy estamos en la vereda opuesta. bueno, Nosotros también nos cambiamos de vereda. Nosotros hoy defendemos un proyecto, muchos, ¿sí? Que no era originariamente el nuestro. bueno, por eso estoy diciendo ahí, a ver, que ahí No, y, también hay que saber que es muy difícil tener un proyecto homogéneo en una provincia tan heterogénea. Claro, por ahí Entonces, tiene que ser un proyecto heterogéneo. debe ser un Claro. proyecto heterogéneo. sí, claro. Y entramado con el territorio no tecnocrático que hablaba Lucas. Y eso implica romper con un modelo que está muy arraigado en el sistema educativo y en la escuela secundaria mucho más, que es la totalidad, ¿no? Como que si fuese el nivel donde vamos a enseñarlo todo. Y Pero aparte, digo, ese es todo una a todos en cualquier circunstancia. Pero eso es una herencia del unitarismo, claro. O Sí, sea, sí, sin que duda. está representada en la gobernanza en el territorio. Porque estamos pensando en esa centralidad del sistema. Y eso no es pensar en el sistema necesariamente. Los sistemas federales exitosos en el mundo, no son, justamente si hay algo que no son centralistas en ese sentido. Pero también tienen que ver con orígenes distintos, ¿no? Los Landers famosos en Alemania, etcétera, etcétera. Digo, acá tuvimos que unificar, ¿sí? Entonces, y en algunas cosas somos muy centralistas, muy unitaristas, pensando que no lo somos, ¿no? Inclusive más papistas que el Papa en ese sentido. Sí. Y en otras cosas no somos capaces de pensar esa heterogeneidad. Digo, porque nos estamos olvidando de un nivel no menor. Que cuando decimos que esas palabras, ¿sí? Que no podemos utilizar porque somos progresistas, porque Claro. somos, ¿no? Decimos, no, vamos a utilizar esas palabras. Claro. También hay que pensar cómo enriquecer un modelo educativo o un sistema educativo en un contexto ideológicamente contradictorio que hace que la Argentina, ¿no? Que es como de alguna manera desesquizofrenizar el sistema. Porque también, nos llamamos crisis, esto también lo repito sistemáticamente, llamamos crisis en la Argentina o coyunturas a cuestiones que son nuestras regularidades. O sea, Sí. si hay algo que no, este pendular es algo que tiene que ver con nuestra propia identidad. Quizá metiéndolo en nuestra propia identidad y reconociéndolo como parte de nuestra propia identidad, las cosas por lo menos puedan ser un poco distintas, ¿no? O innovadoras, ¿no? Y aparte todo se hace más complejo en la provincia de Buenos Aires en particular, retomando algunas reflexiones que hicieron antes, por esta confusión que hay entre la provincia de Buenos Aires y lo nacional. Absolutamente. ¿No? O sea, en general, cuando nosotros también trabajamos mucho el tema de identidad bonaerense, que es un tema apasionante y difícil a la vez, ¿no? Y muy, muy complejo, ¿no? Entonces, una provincia donde su historia es la historia de la nación, es muy difícil dividir jurisdicciones y pensar en el federalismo, ¿no? Absolutamente. Es difícil, yo desde afuera casi les digo, para mí siempre está bueno la dificultad, abrazarla y ver de qué manera, claro, sí, claro. no negarla. Y en esa dificultad también, y abrazando la dificultad, todos tenemos obligaciones. Y ustedes, la verdad que la charla estuvo muy bien, pero tienen que dar clase. Sí. Nos tenemos que ir. Y ya son las 3 de la tarde. Exacto. Entonces, Ya me fui. de nuevo, lo teórico y la dura realidad del campo de batalla, el campo de batalla lo llama a los 3. Absolutamente. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación a la radio. Cierro con un chivo. Sí, por Adelante. favor. Con un chivo, ya que estamos hablando de animales, Sí. del tamaño del animal. Y de chivos. El tema es que no tengo el martes 20. Martes 18. Martes, no, el día, el inicio. martes 18 empieza. Comienza pero el seminario. El martes siguiente de agosto Ah, sí. es Sí. el martes 25. 25. 25. de agosto.
Mario y Cristina, junto con Claudia Bracchi, ¿sí? Van a las 6 de la tarde, van a dar vamos a tener una mesa redonda en donde vamos a discutir todas estas cuestiones de las cuales dimos un pincelazo Bien, hoy. que sirva como una muestra. En la semana del Departamento de Políticas Públicas. Bien. Bueno. Y ojalá Gracias, que se Messi. anoten muchos estudiantes. Ojalá que sí, Seguro ojalá que que sí. sí. Gracias a los tres, gracias Lucas. La semana que viene nos vemos. Sí, en principio. Sí, ok. Si Dios quiere. Si Dios quiere y la Virgen nos acompañe. Gracias, Lucas. Gracias.